Un laboratorio silencioso, frascos alineados bajo una luz fría, y dentro de ellos, algo que parece sacado de la ciencia ficción, diminutos cerebros humanos, del tamaño de una lenteja, latiendo en silencio. No piensan, no sienten, no tienen conciencia, pero están vivos. Esta no es una historia de películas, es ciencia real. En la última década, un grupo de neurocientíficos comenzó a preguntarse hasta dónde podían llegar los cultivos celulares. No querían clones, ni seres completos, sino algo mucho más pequeño y controlado, organoides cerebrales. Pequeñas estructuras cultivadas a partir de células madre que imitan, en miniatura, cómo se desarrolla un cerebro humano. El objetivo era ambicioso, entender cómo aparecen enfermedades neurológicas, cómo se forman las neuronas, cómo se conectan entre sí, y lo más perturbador, cómo podría manipularse el desarrollo del órgano más complejo que existe. Porque para estudiar la mente, algunos decidieron construir una versión reducida de ella. Todo comienza con células madre. Estas son las piezas básicas, capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido. Los científicos las guían cuidadosamente con señales químicas, forzándolas a convertirse en neuronas. Al cabo de semanas, esas neuronas comienzan a agruparse, a formar capas, a organizarse espontáneamente. Y aquí surge lo inquietante. Aunque no se trata de cerebros completos, sí muestran señales de actividad eléctrica, señales diminutas que recuerdan a los patrones de un cerebro humano en desarrollo. Si el contenido del video te está gustando, dale like y suscríbete para continuar haciendo más videos así. Estos organoides cerebrales son microscópicos, del tamaño de una lenteja, incapaces de sostener una conciencia, y sin embargo, su sola existencia despierta escalofríos. Son como maquetas biológicos de nuestro propio cerebro, con pliegues, capas y conexiones primitivas. En entrevistas, varios investigadores reconocen que la primera vez que vieron la actividad en estos organoides, sintieron una mezcla de fascinación y miedo. Fascinación porque abrían puertas al conocimiento médico, y miedo porque esas puertas podrían llevar a preguntas éticas imposibles de cerrar. ¿Hasta qué punto puede un simple experimento dejar de ser simple y comenzar a rozar los límites de lo humano? Antes de entrar en lo perturbador, hay que reconocer el valor científico. Con estos organoides, los científicos pueden estudiar enfermedades devastadoras sin necesidad de arriesgar vidas humanas. Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia, trastornos que destruyen cerebros reales, pueden analizarse en versiones en miniatura. Incluso es posible probar medicamentos en estos organoides y ver cómo reaccionan las neuronas, evitando riesgos en pacientes. Lo que antes era un misterio absoluto, hoy puede explorarse en un trozo de tejido que cabe en la palma de la mano. Lo que se cultiva en una cápsula de Petri puede, en el futuro, salvar millones de mentes. El verdadero dilema llegó cuando algunos de estos organoides comenzaron a mostrar una actividad sorprendentemente organizada. No eran simples descargas eléctricas aisladas, sino patrones que recordaban a los de un cerebro prematuro. Los investigadores aclararon, no hay conciencia, no hay pensamientos, pero la línea que separa lo biológico de lo mental es demasiado delgada como para no hacer preguntas. ¿Qué pasaría si estos organoides crecieran más, si fueran más complejos, si empezaran a generar algo parecido a recuerdos? El miedo no es lo que ya hacen, sino lo que podrían llegar a hacer. Aquí es donde el experimento se convierte en un espejo incómodo. Cada avance tecnológico obliga a la sociedad a preguntarse, ¿debemos hacerlo solo porque podemos hacerlo? Con los organoides cerebrales, la pregunta es aún más intensa. ¿Estamos cultivando herramientas médicas o las primeras sombras de una mente artificialmente creada? Nadie tiene una respuesta clara. Los comités de bioética discuten límites, regulaciones, protocolos, pero la ciencia avanza más rápido que las leyes. Cuando la ética camina detrás de la ciencia, lo que encontramos adelante puede ser demasiado tarde para detenerlo. Los investigadores describen un momento casi poético y perturbador. Observar a través del microscopio un organoide cerebral y ver cómo las células emiten descargas eléctricas coordinadas. No hay pensamiento, no hay recuerdos, pero sí hay ritmo, como si en ese fragmento diminuto de tejido hubiera un latido silencioso. El misterio no está en qué piensan, sino en que, sin mente, ya parecen estar ensayando cómo hacerlo. Actualmente, estos organoides no superan el tamaño de una lenteja, pero los científicos saben que, con nuevas técnicas, podrían crecer más.
La pregunta es, ¿qué pasa cuando crecen? ¿Hasta dónde sería ético permitirlo? ¿Se volvería más complejo el patrón eléctrico? Algunos expertos creen que si se deja avanzar demasiado, podríamos rozar algo cercano a una protociencia. Otros aseguran que nunca alcanzarán esa capacidad, porque les falta la estructura completa de un organismo. El debate está abierto, y eso es lo que lo hace aún más inquietante. El temor no es lo que existe hoy, es lo que podría existir mañana en una placa de laboratorio. Un aspecto que desvela a muchos investigadores es la desconexión entre estos minicerebros y el resto del cuerpo humano. Un cerebro real recibe información de los sentidos, vista, oído y tacto. Los organoides no tienen nada de eso, son islas de neuronas flotando sin referencia. Pero incluso sin estímulos, las células buscan organizarse, se conectan unas con otras, como si trataran de inventar su propia lógica interna. Ese impulso espontáneo genera la inquietante sensación de que, aunque no tenga ojos ni oído, quieren escuchar algo. Un cerebro que no puede ver ni oír, pero que aún así busca aprender. En los laboratorios se dio un paso más atrevido: conectar organoides a sistemas eléctricos. Las neuronas reaccionaron, enviando señales eléctricas al hardware y recibiendo retroalimentación. No eran pensamientos, sino respuestas básicas, como un interruptor que se enciende y apaga. Ese cruce entre biología y tecnología abrió un nuevo terreno. Y si en el futuro estos cerebros en miniatura pudieran procesar información real, algunos lo celebran como el nacimiento de una biocomputadora. Otros lo ven como la primera frontera de algo que no deberíamos haber tocado. La unión de neuronas humanas con circuitos electrónicos no es ciencia ficción, ya está ocurriendo. En algunos laboratorios se dio un paso más atrevido: conectar organoides a sistemas electrónicos. Lo que vuelve el tema aún más delicado es que hoy no hay un solo país investigando esto. En diferentes rincones del mundo, laboratorios compiten por ser los primeros en dominar el uso de organoides cerebrales. La medicina, la tecnología y la biología convergen en una carrera que no siempre está supervisada. Cuando hay competencia científica, la presión por avanzar puede empujar a cruzar límites éticos, y en este caso, el límite es especialmente peligroso: el borde difuso entre células organizadas y algo que empiece a parecerse demasiado a una mente. En los pasillos de un laboratorio, la pregunta no es si se puede, es quién lo hará primero. Un punto de debate constante es si estos organoides pueden sentir dolor. La respuesta oficial es no, carecen de la compleja red que permite procesarlo. Pero los críticos advierten que, a medida que se vuelvan más sofisticados, podríamos entrar en un terreno desconocido. Si un día se desarrollan lo suficiente para registrar sensaciones mínimas, la ciencia enfrentaría un dilema moral sin precedentes. ¿Seguirían siendo simples modelos o tendríamos que reconocerles algún tipo de derecho? El miedo más grande no es que piensen, es que lleguen a sufrir. Lo más sorprendente de todo es cómo estos organoides actúan como espejos. No son cerebros completos, pero reflejan las primeras etapas del nuestro. Al observarlos, los científicos no solo aprenden sobre enfermedades, también se ven enfrentados a preguntas sobre su propia identidad. Cada vez que una descarga eléctrica recorre esas células diminutas, lo que late allí no es una mente, sino la posibilidad de lo que podríamos llegar a construir. Un cerebro del tamaño de una lenteja puede ser pequeño en escala, pero gigantesco en lo que significa para la humanidad. Los propios científicos lo admiten. No saben hasta dónde puede llegar esta línea de investigación. Hoy son cerebros del tamaño de una lenteja, simples modelos biológicos. Pero la historia de la ciencia está llena de descubrimientos que comenzaron modestos y terminaron revolucionando el mundo. Algunos se preguntan, ¿qué pasará cuando alguien en algún laboratorio decida no detener el crecimiento de estos organoides? ¿Y si lograran alcanzar el tamaño de una nuez con millones de conexiones adicionales? El miedo no es el presente, es la pregunta que nadie quiere responder sobre el futuro. Un grupo reducido de bioeticistas ya lo ha planteado. Si algún día estos organoides desarrollaran actividad compleja, ¿deberían considerarse una forma rudimentaria de mente? No una mente consciente como la nuestra, sino una chispa primitiva de organización cognitiva. El simple hecho de que esta posibilidad exista convierte el tema en un campo minado, porque si llegara a ocurrir, no estaríamos hablando solo de ciencia, sino de algo que tocaría lo más profundo del humano. Una mente en miniatura no necesita hablar para la pregunta más incómoda: ¿qué somos nosotros realmente?
En público, el discurso es médico, estudiar enfermedades, probar tratamientos, salvar vidas. Pero algunos expertos advierten que, como toda tecnología, también podría ser usada con otros fines. Mejorar la inteligencia artificial, desarrollar nuevos tipos de computación biológica o incluso experimentar con capacidades cognitivas aumentadas. El riesgo es claro. Cuando un descubrimiento promete poder, siempre habrá quien busque explotarlo más allá de lo permitido. El peligro no es el organoide, es lo que alguien decida hacer con él. Lo que vuelve esta historia tan perturbadora es que la línea que separa un experimento inofensivo de un dilema ético es invisible. Hoy los organoides son seguros. No sienten, no piensan, no recuerdan. Pero cada avance se acerca un poco más a esa frontera que nadie sabe cómo definir. El mismo descubrimiento que promete curar enfermedades podría, si se cruza el límite, despertar algunas preguntas que la humanidad no está preparada para responder. El verdadero límite no está en el laboratorio, está en nuestra capacidad de decidir hasta dónde queremos mirar. Quizás lo más inquietante de todo es lo simbólico. Ver un cerebro humano reducido al tamaño de una lenteja, latiendo en silencio, es como observar un espejo en miniatura de lo que somos, una gota de tejido que concentra la esencia de millones de años de evolución. No es ciencia ficción, no es un futuro lejano, ya está aquí. Y cada destello eléctrico en esos organoides nos recuerda que la mente, ese misterio que define a la humanidad, puede reducirse, manipularse y estudiarse como un objeto más de laboratorio. Lo más perturbador no es lo que cabe en una cápsula de Petri, es lo que revela sobre nosotros mismos. Los cerebros del tamaño de una lenteja no piensan, no sueñan, no sufren, pero su existencia es un recordatorio de lo que la ciencia puede hacer y de lo frágiles que son los límites de la ética cuando el conocimiento avanza demasiado rápido. Hoy son herramientas médicas, mañana, quizá, el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. Y en ese capítulo, la pregunta no será qué logramos crear, sino qué decidimos permitir. Tal vez el verdadero experimento no se esté llevando a cabo en el laboratorio, sino en nosotros, al observar hasta dónde dejamos crecer estas pequeñas semillas de mente. Recuerda darle like y suscribirte, y nos vemos en el próximo video.